¿Alguna vez has sentido que entre las agendas, las tareas y el cuidado de los demás y de los hijos, tu propia identidad se ha quedado en pausa? Muchas veces nos dicen cómo deberíamos ser las mejores mamás o cómo ser perfectas en casa, pero nadie nos enseña a transformar nuestra historia sin repetir los errores del pasado. Hola, soy María Edith. Después de años acompañando procesos emocionales y viviendo mi propio camino de transformación, hoy quiero compartir con ustedes el corazón de mi nuevo libro, Ser mamá sin perderte, estrategias para transformar, no repetir. Escribí esta introducción pensando en ese momento de quiebre donde decidimos que la maternidad no tiene por qué ser un sacrificio de nuestro ser, sino una oportunidad de evolución. Quiero leértela personalmente porque cada palabra fue escrita con la intención de que te sientas vista y comprendida. Vamos a empezar. ¿Quién nos enseña a ser mamás? Nadie. Lo hacemos por intuición, repetición, con pruebas y errores, pero sobre todo por amor. Y aún así, todas, casadas, solteras, divorciadas, viudas o adoptivas, enfrentamos retos para los cuales parece no haber un manual. No existen desafíos más grandes o pequeños. Cada uno es válido según nuestras circunstancias. Y todas, sin excepción, los vivimos con lo mejor que tenemos. Yo soy una mamá como tú. Empecé mi viaje con ilusiones y expectativas, convencida de lo que no quería repetir de mi propia historia. Con mi hija mayor todo parecía fluir. Aprendizaje, orden, calma. Creí que lo tenía dominado, pero entonces llegó mi maestro, mi segundo hijo. Nada de lo que había funcionado antes servía ahora. Mis altas expectativas chocaron con la realidad. Llamadas a la dirección desde maternal, terapias con enfoques variados desde los 2 años, diagnósticos que no llegaban, frustración, desesperación, preguntas sin respuesta. 5 años después, finalmente, un diagnóstico. Lateralidad mal direccionada. Me quedé con cara de what. Mi hijo era zurdo, con los cables cruzados, como decía yo. Ese día lloré todo el camino a casa. Me sentía la peor mamá del mundo. ¿Cómo era posible que algo aparentemente tan sencillo me hubiera pasado desapercibido? Al principio no entendía cómo sus problemas estaban relacionados con esto. ¿Cómo era posible que yo no lo hubiera notado? Pero entendí algo. Mi tarea no era ser perfecta, sino seguir el tratamiento e indicaciones del especialista y seguir buscando. Confiar en su esencia y no rendirme. 10 años más tarde, otra montaña rusa. Depresión, sospechas de déficit de atención y finalmente un diagnóstico de Asperger nivel 1. Otra vez las emociones, las crisis, las expectativas de lo que se supone debería de ser. Pero fue en este momento en el que tuve la certeza de que nada de esto lo hubiera podido manejar si no hubiera trabajado primero en mí. Además de investigar, leer y prepararme, yo también pasé por terapia psicológica. Aprendí que soltar las expectativas es amar de verdad. Que la maternidad no debería de ser un ideal abstracto, sino un proceso humano que se construye día con día. Hoy mis hijos son jóvenes responsables, capaces de enfrentar retos y tomar decisiones. En el proceso aprendí que no existe una sola forma correcta de ser madre. La maternidad no es una fórmula infalible ni única, sino una experiencia profundamente personal. Ahí radica su riqueza. Hay tantos estilos de crianza como mujeres habemos en el mundo. Entendí también que no existe una escuela para madres. Cada una de nosotras carga con lo heredado a través de su sistema familiar y muchas veces repetimos patrones sin cuestionar o nos vamos al extremo opuesto, rechazando todo lo aprendido. Creo personalmente que ninguno de estos dos acercamientos es el camino para definir un estilo propio. De esa reflexión y de la necesidad de tener herramientas propias nace este libro, Ser mamá sin perderte, estrategias para transformar, no repetir. La verdadera transformación ocurre cuando tomamos conciencia de nuestro origen y de nuestras circunstancias presentes. Solo así podemos integrar lo heredado sin desecharlo todo, pero también sin lanzarnos al vacío de la improvisación. El reto no es repetir, es transformar, tomar lo que nos sirve, mejorar lo que no nos gustó y deshacernos de lo que nos daña sin perdernos en el camino. Te aseguro que te vas a equivocar, pero lo importante es que sean tus propios errores y no la repetición de los fallos de alguien más esperando resultados diferentes. Este libro nace de esa certeza,
Para ser la mejor versión de mamá, lo que realmente necesitamos, por un lado, es comunidad, acompañamiento y herramientas para definir un estilo de maternidad basado en el compromiso, la responsabilidad y, sobre todo, la conciencia. Por el otro, no menos importante, es conservar nuestra esencia, nuestra individualidad sin dejarnos al fondo del baúl. Ambos aspectos se engloban en lo que voy a llamar maternidad consciente a lo largo del libro. Mi formación inicial como diseñadora gráfica me enseñó a observar con detalle, a dar forma a las ideas y a crear soluciones que respondieran a lo que las personas necesitaban. La experiencia como madre transformó mi rumbo. La necesidad de entender y acompañar a mi hijo frente a diagnósticos difíciles me llevó a estudiar psicología, kinesiología, coaching y otras disciplinas que hoy me permiten comprender mejor los procesos humanos y emocionales que enfrentamos en la maternidad. Hablo desde la experiencia, pero también desde el conocimiento. Aprendí que la perfección no existe, que los especialistas no siempre tienen la última palabra y que la verdadera brújula está en nuestros valores y en la confianza en nuestra intuición. De ese viaje nació mi convicción. La maternidad consciente se construye sobre 3 pilares claros. 1. Valores definidos como brújula para tomar decisiones. 2. Comunicación asertiva y sin violencia para relacionarnos mejor con nuestros hijos y con nosotras mismas. Y 3. Gestión emocional para transformar la frustración en claridad y bienestar. He visto cómo muchas mujeres que participan en mis cursos recuperan su autoestima, encuentran claridad en su camino y construyen vínculos más sanos y fuertes con sus hijos. Sus experiencias confirman algo poderoso. Cuando aprendemos a trabajar primero en nosotras, nuestra capacidad de acompañar a quienes amamos se multiplica. Este libro nace con ese propósito: ofrecerte información clara y herramientas prácticas que te ayuden a vivir tu maternidad con mayor confianza, conciencia y bienestar. La maternidad consciente es aprender sobre la marcha. Como mamás a veces vamos en automático. Algunas queremos evitar los traumas de nuestra infancia y nos vamos al extremo opuesto. Otras repetimos el estilo de crianza con el que crecimos. Todas nos equivocamos. Pero eso no es fracaso, es parte del proceso. Como afirman Siegel y Bryson, la crianza efectiva no se basa en la perfección, sino en la presencia, la conexión y la capacidad de reparar cuando nos equivocamos. La mamá perfecta no existe, existe la mamá presente, comprometida, dispuesta a aprender, a adaptarse y a trabajar con lo que es. Porque si algo define la maternidad, es el cambio constante. Y para navegarlo, necesitamos flexibilidad, introspección y compasión. Este es solo el comienzo. El viaje que propongo en estas páginas es uno de autodescubrimiento y sobre todo de libertad. Si te sentiste identificada con estas palabras, puedes encontrar el libro completo en Amazon, en www.mariel.com, o les dejo el link en la descripción. Me encantaría leerte en los comentarios. ¿Cuál fue la frase que más resonó contigo hoy? Gracias por permitirme entrar en tu espacio. Nos vemos en el próximo video o dentro de las páginas del libro.